Bienvenidos amigos y amigas de Legis.p. Este video tiene un carácter educativo. Vamos a explicar qué es la inmunidad parlamentaria y para ello nos acompaña el doctor Valverde. Bienvenido, doctor Valverde. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la disposición sobre cualquier tema que pudiéramos conversar. Doctor Valverde, quisiera primero comenzar esta entrevista preguntándole qué es la inmunidad parlamentaria. Bueno, el tema de la inmunidad parlamentaria hay que verlo dentro de un contexto, dentro de lo que son las funciones que lleva a cabo el Poder Legislativo, ¿no? Sabemos bien que el Poder Legislativo está conformado por congresistas de la República y ellos en el desempeño de su función gozan de una inmunidad, ¿no? Inmunidad que se denomina inmunidad parlamentaria, ¿no? Que no viene a ser más que nada esa prerrogativa que la Constitución establece específicamente durante el mandato de su función. ¿Con qué fin se le otorga esta inmunidad parlamentaria a los congresistas? La finalidad es asegurar que el Parlamento pueda funcionar dentro de su labor legislativa sin que pueda existir ningún tipo de persecución, ¿no? de seguimiento al parlamentario por sus opiniones, o por sus ideas, por sus votos que pueda generar dentro de la labor parlamentaria. Esta inmunidad parlamentaria debe ser comprendida como para asegurar la institución que viene siendo el Congreso o individual. No, fundamentalmente la inmunidad garantiza, ¿no? El funcionamiento del Parlamento y de quienes lo integran. Es decir, acá el parlamentario no es que tenga un derecho privilegiado de índole personal, sino lo que se garantiza es que el desempeño de las funciones sea dentro de los objetivos que están establecidos en la Constitución y que lo que se persigue es que el Parlamento sea mirado como un ente legislativo que pueda cumplir sus objetivos. No corresponde al parlamentario, desde que asume su función, que él se está arrogando de un derecho que puede ejercerlo en cualquier momento a su favor, sino que esto lo desempeña por el mismo cargo de representación por el cual ha sido elegido, ¿no? ¿Y cómo nace esta institución? Bueno, la institución de la inmunidad parlamentaria es longeva, ¿no? En la historia. Hay antecedentes desde el siglo XIII al XV, por ejemplo, en Inglaterra, con la Petition of Rights de ese entonces. Después viene con la independencia de Estados Unidos y la Constitución de 1787, que también norma justamente esta configuración de lo que vendría a ser la inmunidad parlamentaria, y esta ya se consolida con la Revolución Francesa y con la Constitución que se dio después de la Revolución, ¿no? Entonces ahí ya fue consolidándose la importancia de esta institución en el sentido de que no pudiera el rey abatir a los representantes del Parlamento, ya sea presionándolos o persiguiéndolos, ¿no? Entonces, toda vez que el Parlamento en ese contexto ya iba generando una representación genuina de la soberanía que corresponde, ¿no? Y volviendo al contexto peruano, ¿en qué situaciones puede ser revocada este beneficio? Es interesante lo que preguntas, porque me permite, por ejemplo, tomar en cuenta lo que dice el artículo 93 de la Constitución, ¿no? En el tercer párrafo se señala que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Acá viendo lo interesante, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. ¿Y en qué caso denominamos un delito flagrante? ¿Cuándo podemos decir que un congresista ha cometido este delito? Bueno, sabemos que de por medio, cuando hay un delito flagrante, es porque se encuentra una conducta
en el cual el congresista, realiza algún tipo de ilícito penal, que puede ser pues desde que puede atentar contra la vida o la libertad de las personas y sea encontrado infragante. En esa circunstancia, el parlamentario puede ser detenido por ese delito perpetuado, ¿no? Ahora, un poco viendo el contexto, como para dar un ejemplo, tenemos el caso del congresista Donaire, quien fue sentenciado en agosto del año pasado por peculado. ¿Qué tiene que decir al respecto de este caso? Bueno, el caso del congresista Donaire es uno de los casos donde se puede ver de que no existe una voluntad política del Parlamento en levantar la inmunidad parlamentaria de este congresista, toda vez que existe una sentencia, ¿no? Una sentencia firme por la cual se le ha establecido una condena. Lo que hay que tomar en cuenta es que el congresista Donaire fue condenado sobre la base del Código de Procedimientos Penales anterior al vigente, es decir, estamos hablando de 1940. ¿Qué quiere decir? De que en ella se establecía de que si había una sentencia firme en la instancia respectiva, pues esta debía hacerse efectiva. En ese sentido, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, así como la Comisión de Constitución, durante todo este tiempo han estado generando una serie de postergaciones y no han procedido estrictamente a dar cumplimiento a lo que dice la sentencia. Ahí no hay nada que discutir. El Congreso debe levantarle la inmunidad parlamentaria. Lo que el Congreso verifica es cuando de por medio, si hay un congresista por otro caso, donde de por medio hay una situación de persecución política, que no es lo que estamos hablando, pues ahí tiene que verificarse si efectivamente se da en esa circunstancia y puede haber el veto. Pero cuando de por medio, como en este caso, ya hay un proceso judicial, ya hay una condena, y de la cual se establece la sanción efectiva, pues esta debe procederse conforme a las leyes. Un punto muy discutido es sobre si se debe dar sentencia firme para levantar la inmunidad. Es un punto que alega en especial el congresista Tubino. ¿Qué tan de cierto es esto? No, definitivamente que esto suena a interpretaciones erróneas, yo diría en todo caso interpretaciones de orden político, ¿no? Que tiende a generar un manto de protección cuando realmente la norma jurídica procesal es clara. Entonces, cualquier otra interpretación que se haga en torno a que la sentencia debe estar firme no corresponde en el caso del congresista Donaire. Así que lo mejor que podría hacer el congresista es poder someterse ante la justicia y hacer valer sus derechos ante esa instancia respectiva. Porque si se mantiene, como estamos viendo, la percepción de la imagen del Parlamento, en vez de seguir siendo fortalecida, sigue en detrimento y eso no favorece en su credibilidad. Exacto. Un punto que alega él mucho es que esta sentencia es de primera instancia y por lo tanto se pueden presentar defensas ante esta. Bueno, el derecho impugnatorio, es decir, los recursos que puede hacer valer uno cuando le es adverso de una sentencia, pues la tiene que hacer valer en el Poder Judicial. No lo puede hacer valer en el Congreso de la República. Además, el Congreso de la República no puede determinar o culpabilidad o inocencia. Eso no es labor del Parlamento. Entonces no está dentro de las funciones del Congreso, del Parlamento, que evalúen, que determinen si el congresista debe o no debe acatar las órdenes del Poder Judicial. Lo que debe hacer el Congreso es levantarle la inmunidad. ¿Qué cosa es lo que ha hecho la Comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria? Lo 8, ¿no? Se pidió una opinión consultiva a la Comisión de Constitución. Y la Comisión de Constitución lo que ha hecho es acordar, solicitar al Poder Judicial que se precise. Pero acá hay un problema de que no puede volver a solicitarse lo que ya anteriormente el Poder Judicial, mediante un pedido
de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad solicitó y el Poder Judicial emitió la precisión y la aclaración. Entonces ahí se evidencia pues que hay un afán de querer proteger injustificadamente, ¿no?, al congresista Donaire cuando el informe está claramente establecido, ¿no? ¿Usted considera que entonces está buscando dilatar este proceso como para blindarlo al congresista Donaire? Bueno, hay una dilatación que se viene dando. Esto es un poco lo que no favorece al Parlamento. No es el caso de la dilatación único que se ve en el caso de Donaire, sino que si hacemos un recuento de casos anteriores de levantamiento de inmunidad, vemos que el plazo requerido no se respeta. Entonces se dilata y esto, en vez de favorecer con la transparencia que el Parlamento debe actuar, más se genera como un blindaje, y eso no es favorable, como estoy señalando, para la función del Congreso, ¿no? Esto fue la sección de entrevistas de Legis.p. Gracias por su compañía, doctor Valverde. Muchísimas gracias.